Hola, somos Carlo y Juan Cristóbal y esta será una plática para anunciar que nuestro disco Ecos en Cercanía, Ecos in Proximity, ya está disponible en todas las plataformas digitales. A continuación, es un honor para nosotros tener la compañía de Archie Patterson y Alain Derbez, reconocidos personajes del mundo editorial y de la música, para platicar sobre este disco. Alain Derbez, escritor, poeta, músico, saxofonista, con varios libros y discos editados. Cabe resaltar El jazz en México, datos para una historia, documento imprescindible para entender la historia del jazz en México. Hola, hello. Here are a few words about Archie Patterson's trajectory. Archie Patterson began UROC in 1971 as a radio program and as an international music magazine. Since, he has published 45 issues of UROC. Since 2000, Archie has published 5 books. And recently, in 2021, for the 50th anniversary of the first UROC radio program, a documentary film was released titled Music is Life. This is a phenomenal, amazing film. I highly recommend it to everybody. This conversation, this conversation is going to be a bilingual conversation in English and in Spanish. Esta plática será de forma bilingüe en inglés y en español. Adelante, Alain. Yo lo que primero quisiera, y ese es parte de lo que estaba puesto allí, los puntos, es, ustedes dos no se conocían, o se conocían parcialmente. ¿Cómo fue que se da esta conexión para hacer un disco tan bueno, de encuentros, de un encuentro además en el
en el encierro, con una perspectiva tan, le decía yo a Juan Cristóbal hace rato, tan, a pesar de estar hecho en el enclaustramiento que significó la pandemia, es un disco abierto, expansivo, esperanzadamente expansivo, lo cual a mí me gustó mucho. ¿Cómo fue que se encuentran ambos y cómo surge entonces la idea para hacer este disco y quién lo bautiza como lo bautizaron? Carlos y yo nos conocíamos y sabíamos el uno del otro, pero realmente podría decirse que éramos como cuates, no había una amistad así de mucha cercanía, más bien era como que a través de otras amigos o familiares, ¿no? Pero sin embargo, por ahí empezamos a tener cierta comunicación y, y fue que en la pandemia, o sea, empezamos a platicar de tener alguna colaboración juntos y pasaba el tiempo y resultó que la pandemia fue el momento perfecto porque un día con una llamada para otra cosa decidimos, órale, va, ahora es cuando. Entonces, Carlo me manda una idea de violín por audio desde su casa en Nueva York. Entonces yo la recibo y entonces empiezo a agregarle bajo y de repente sale un track de bajo, luego sale otro y etcétera y se lo regreso. Y luego pues, lo comentábamos, etcétera, y luego yo le mandé otra idea de bajo y él hizo lo mismo. Entonces fue una dinámica que se empezó a dar, pero literalmente fue muy productivo y la música empezó a fluir increíblemente. A mí me gusta pensar que fue tan productivo, tan rápido y tan motivante, tan enriquecedor, que era como si la música ya existiera en el universo y nosotros nada más agarramos la música que ya existía y la plasmamos con nuestros instrumentos porque ahí estaba. La comunicación fue directa, fue productiva, fue de mucha conexión, donde cada idea que surgía se iba enriqueciendo y inspiraba que surgieran nuevas ideas. Entonces fue un intercambio a distancia donde se generó una atmósfera dentro de un universo que ya existía, simplemente había que como que trasladarse y mudarse ahí. Y pues, realmente al comienzo me recuerdo que la primera cosa que me dijo Juan Cristóbal, me dice, oye, entonces, ¿qué hacemos? ¿Rola? ¿Una rola o disco? Y yo dije, disco. Ah, pues así soy yo, siempre bien aborazado, ¿verdad? Y empezó a surgir que, recuerdo que oí el bajo que él envió de regreso y lo escuchaba y decía, qué maravilla, es que pareciera que acabamos de estar juntos tocando e inventamos esto así, ¿cómo? Así nada más, sin mucha rebuscarle a nada, del corazón directo al instrumento, porque así fue todo el disco, inclusive los arreglos y demás. Y de repente al día siguiente, así, o a 2 días después, me dice, ahí te va una. Y empezamos, ya no me olvido cuál fue el orden de cada pieza, cuál empezó, cuál no empezó, quién. Y estábamos nada más intercambiando ideas y arreglos a las ideas, pues él a las mías, yo a las de él, capas, quitando, poniendo, y me encantaba la iniciativa de Juan Cristóbal porque de repente llegaba a la casa, checaba aquí mi WeTransfer y me dice, no me pude aguantar las ganas, ahí te van estas 2 más. Me emocioné y ahí te van estas 2 más. Empezaron a poner, y realmente con un entusiasmo, pues con el afán solo de sentarse y hacerlo. Entonces fue donde surgió un poco de una de las cosas. Oye, pues esto es una cosa con una gran proximidad. Pareciera que estamos muy cercanos. O sea, físicamente, en el sentido de estar tocando juntos y todo. Lo cual, pues no es para probar una sola cosa, es el poder que tiene la compatibilidad musical y la disposición de estar abiertos y contribuir lo que te sale del corazón de una manera muy orgánica, ¿sí? Sin rebuscar realmente cómo se llama el acorde, que si es un sol 2/7, y ahora sí que me empezó de repente más a llegar unas cosas de que digo, y ahora sí dime qué acorde, por lo menos esta parte. If you want to capsulize what they said, that's great. Basically what Alain asked is, how did this process come about?
Right. Okay. And Juan Cristobal said, well, we have been known each other as acquaintances through family and people since like our teenage years in Mexico. But when the pandemic started, and before we met a few times in Mexico to talk, he said one day we should collaborate. And all of a sudden, for a different purpose, I called him, Juan Cristobal, to ask him for somebody's phone number or something. And he said, well, maybe it's right about time now, in early 2020, to do something. And he said, what, do we do just one track or do an album? And I was very voracious and I said, an album. Let's do an album. And he laughed and said, okay, so who goes first, the chicken or the egg? And I said, no, it doesn't matter. Let me send you something. So I sent him some violins. A day later, he put some basses on it, sent back to me. And then we worked on that piece. And before we knew it, right, then his initiative was just so amazing, because he started sending me things, and we didn't even say, oh, now 1 and 2, just started sending each other things and arranging each other's music in a very, very organic way. We were not into any academy or let's try to do something where we kind of do this. I mean, we didn't plan what was going to be done. There was no script. Am I correct, Juan Cristobal? Yes, I would add that for me, it's like imagining like the music already existed in the universe. So we just grabbed it. It was floating there. So we just traveled to that galaxy, grabbed the music, and put it in the instruments. And that's how I like to think about it, because it was already there. It was effortless. It just came out. We threw up music. Yeah, that's great. That's great. I like that. That's really great. And that is pretty much, I think, one of the most important things Juan Cristobal said. That like we don't really invent any music. We grab music that's not that we stole from anybody, that is out there, and we just brought it to by this connection. It was there, and like you grab it and you assemble it with no rules, right? Sin ninguna regla, ni ninguna presión, ni el afán de caer en un estilo musical así o asá. Era un campo muy abierto y fértil. Sin embargo, los nombres, the names, you baptized the record and you baptized the songs. Tú bautizaste al disco y a las canciones. Con una perspectiva, además, todos los nombres son muy de la naturaleza, de justo lo añorante que puede uno estar de la naturaleza cuando está en el encierro. Yo creo que eso es muy, muy cierto, y fue también lo que nos provocaba lo que hacía la música. Los títulos realmente fueron todos después de cada tema, ¿sí? Después de escuchar cada tema, y como que eran muy claro eso. Y el título, por ejemplo, del disco salió porque pareciera que no hubiera distancia, ¿no? Y ecos, pues es que resonaba lo que hacía Juan Cristobal y yo lo que hacía, ¿sí? Y en proximity es juntos, ¿no? Entonces es a pesar de la distancia, había un eco que hacía que hubiera proximidad, ¿no? Y los nombres de las canciones, por ejemplo, como bien dices, está una que se llama Campo Abierto, ¿no? Open Land, ¿no? Y yo cuando lo escuché dije, sí, es como que estás volando y ves un campo abierto, no necesariamente en Australia o aquí o allá, sino muy con referencias a la naturaleza, y realmente es lo que nos provocaba los nombres. Un tema de Juan Cristobal, que hubo unos temas que sí eran de Juan Cristobal y otros míos, pero bueno, de eso podemos hablar después. Si es que uno que se llama, que es un tema de Juan Cristobal, Echoes, se llama Delirium Tempus. Un delirium del tiempo, ¿no? Pero por el tiempo de la métrica de la música. Y ese sí, un título que cuando vi, me llegó el título de la pieza, y ahí sí me mandó una melodía escrita, Juan Cristobal. Le dijo, oye, me fascina ese título. You're talking about that song, Delirium Tempus. Esa fue la que detecté que era de Juan Cristobal. Las otras, hubo una que creo que detecté que era tuya, pero cuando conociendo a Juan Cristobal, dije, esta debe ser de Juan.
esa necesidad de romperle el tiempo al ritmo. Exacto. Muy cierto, Alan, muy cierto. Ya después vi el nombre de la pieza y dije, sí, no. Eso es Juan Cristóbal, Delirium Tempus. Sí, pues fue un momento en el que estaba empezando a tocar y entender este mundo de los compases compuestos y locochones. Entonces, pues resulta que se usa mucho el 13 octavos y nunca había hecho nada en ese estilo. Entonces dije, bueno, vamos a experimentar, pero sí es todo entrar a un universo donde el 4/4 o el 3/4 que tanto traemos metidos en la cabeza es de repente como un ancla, ¿no? Y soltarte de ese ámbito es como pensar la música desde otra perspectiva que fue súper enriquecedora. Y entonces sí fue un reto ese tema, sin duda. Pues habría que traducir todo este rollo, supongo yo. Juan Cristóbal, can you please, what you just said, just explain to Archie the context, because maybe it's something that he agrees with, right? Well, the question was how the title of the album came about. And so Carlo was, if I remember well, now he was talking about this proximity that was created and generated in the distance and in the pandemic times. And so all this music and all this exchange of musical ideas, it was like echoes, and it generated proximity. So actually, it's like this natural exchange that we just managed to create. We don't know how, no. And also the titles of the song, like the one he was talking about, Open Land, which, I mean, like the title came by itself, imagining these big landscapes that could have been everywhere or nowhere. Or nowhere. And it sounded like this open big space, and pretty much that was it. And the last song that we were talking about, Delirium Tempus, it's this composition of mine, which is in 13/8, which is like this irregular time. Wow. And we were experimenting, or how do you say? Yeah, experimenting with that genre, and that's how it came about. And also Carlo had Open Land, which is in 13/8, and so it came like naturally to have those compositions, you know, something like that. That was great. I like that. It was funny, but it was complex, and I kind of didn't understand it, but you know, c'est la vie. The 13/8 or whatever that is. So I have one question that relates to the album itself. It's going to be vinyl, correct? A single disc, one disc in sort of a box with liner notes and so forth and so on, right? Some of a little bit maybe of what was talked about in the context of answering the questions that you posed and I posed as well. Okay, great. So my question would be, what plans do you have? I mean, you're going to sell it in Mexico, obviously. Is it a limited edition or an unlimited edition? That's a question, but there's a sub question to follow that. Right now, it's on all digital platforms, right? Except Bandcamp. And when I say all digital platforms, are all of them. That distribution is handled by this extremely prestigious distribution label in Mexico called Fonarte Latino. And they are all about good music, good quality of music, no other thing than that. And all sorts of things. They do an amazing, amazing job. And we are honored to be distributed by them. And that is, digital distribution worldwide, except for Bandcamp. Bandcamp doesn't go with distribution companies. And that's where we have it also on Bandcamp. So we have all of them except Bandcamp with Fonarte Latino. And we have Bandcamp, and those links already exist. The QR code from the art book
with all the album credits and everything. It takes you to all of those platforms that Honarte Latino handles. We will make some vinyls, but it's going to be a limited editions. It will be a double vinyl because of double all album. double, yeah, because it has this is 60 minutes of music, so there's Right. Yeah. you need two of those in one. And you know, now that we think about doing the vinyl and everything, it goes very well in line with all the artwork that was done for the you can open them and that can be used in a different way now. But So it's going to be distributed in Mexico Yeah. and in the US. Oh, who's distributing it in the US? That was the question I had. Yeah. You're going to market it in Mexico. So you have a distribution for Mexico, I assume, in the US and like other places too. I recently sent this music to a very good friend of mine who is very interested in doing the vinyls, and we haven't like closed the deal yet. But we believe also that right now we're gonna want to show this to other people and see not who pays us more money, well, what idea certain people have about doing the vinyl. Okay. We are absolutely gonna do the vinyl, right? But we want to make sure doing the vinyl, because it's a limited edition and doing vinyls is very expensive. We know that that's not something that can be just as quote unquote easily done Right. by with the digital distribution. The vinyl is another art object within itself, you know. So we are going to continue talking to a few people, or that one person or possibly others will come and say, hey, I'd like to participate in the vinyl, and how would it be distributed? Wherever it can be sent to anywhere in the world. I think if it's a limited edition and it's done in Mexico, it can be shipped, right? Normally limited vinyl editions mean 300 nowadays. You know, I don't know, maybe I'm dreaming too much. Maybe we can do two of those editions if the first one sell out. I got Right. Hopefully it So will- once the vinyl is done, we will make a campaign, or we will Yeah, let people okay. know where to get it and how Yeah. to get it. Oh yeah, of course. we will probably have to do another campaign for the vinyl to get the vinyls out. We think it's really important. Now, I just wanted to ask, well, it's a different thing from the distribution. Why did you, because you did it by, the two of you made this record, but you invited musicians. Why did you decide to invite these musicians? Juan Cristóbal. Empezamos con esta idea de puro bajo y violín, y de repente la propia música requería, o nos imaginábamos como una necesidad rítmica, por ejemplo, y entonces como también ya desde un inicio, ya cuando se estaba cuadrando todo el disco, ya se estaban generando los temas, sabíamos que el disco queríamos que lo mezclara Juan Sosa, que además de ser un extraordinario ingeniero de audio, pues es un baterista estupendo también. Entonces fue como muy natural decirle, oye, ¿te apuntas? ¿Te animas? Y dijo, órale, va. Entonces, su colaboración fue increíble, importantísima. Y sobre Emilio y Bob, que son los otros dos músicos, Emilio Teubal, pianista argentino también que vive en Nueva York, conocido de Carlo, y Bob Musso, guitarrista también conocido de Carlo, pues ahí también él fue el que dijo, oye, quiero invitar a esta gente porque creo que viene muy bien para este proyecto. Y que fueron dos decisiones o propuestas de Carlo muy, muy afortunadas. I'm going to say it in English. Archie, Alain asked about the guest musicians, and the drummer Juan Sosa, I know for many years, and Juan Cristobal too, lived in New York for many years, worked with me, and now is back in Mexico for a few years now. And he's a great sound engineer, but also he's a great musician. And since he was going to mix the album, because he does a great job, as you can hear, Yeah. we also felt that there was a moment where we possibly, not just because we wanted to have guest musicians, because no, the music, probably certain tracks as they were coming along could use some extra instruments to give it some more color. So we asked Juan to participate on 3
tracks on the drums. And then I had a contact here in New York. I was going to say Emilio Teubal, a fantastic jazz piano player, beyond jazz. Asked him to collaborate on 3 pieces in his own studio. He recorded his pianos. And the same with the guitars by Robert Musil. And that was just how it came about. We chose which pieces, and we had them, I believe, in the very correct places. Even though the album is entirely based on bass and violins, there was that space, and we felt it's not like we needed to fill it. It was about some colors. Once, for example, we heard those pianos that Emilio plays. They just opened up the doors to some things we had never imagined could possibly exist within this context of the color, the texture, right? And it was as if we were again all doing echoes in proximity. No, I have to reiterate on that. From the very beginning, very beginning, we involved Jimena Perez Grobet to design this art book. That's what we call it, art book. It's gorgeous. I don't know if you guys would need to share it, and we see it. We have a little 30-second video, so I'm gonna share the screen and play it. Dado que ya no es necesario un soporte material para escuchar música, el diseño de este objeto representa la música de una manera visual a través de las partituras digitales impresas en un pentagrama de papel en forma de espiral, el cual se despliega haciendo alusión al título del disco. El objeto es el soporte del QR a través del cual se puede escuchar la música en las plataformas digitales. So you're getting a limited number already being made. Yes, they're being printed in Spain. And how much is that? How many are you doing? For now, 100. Okay, that's totally appropriate. You should be able to sell some of those. So when you get that, you want to follow up with that, the availability, where people can get that. That's correct. They will get it like that. They'll order it immediately as soon as it gets posted on Facebook or whatever else place you're going to post it. Hopefully, yes. Well, that's what's happened with the Lard Free box set. Yeah, okay. I have people driving me crazy about that. Another question. Mm-hmm. Am I silenced? No. Okay. You don't have the scores. You don't have written scores. Then how are you going to present it in Mexico and in the US? You have to write the scores, to write the music. Puedes hacer la pregunta en español y que conteste Juan Cristóbal en español y yo luego lo digo en inglés. Por favor, Alan. Ustedes no tienen las partituras de esta música, dado que o tendrán algo. Tendrán entonces las partituras que ser hechas, que ser escritas. Hablo de la presentación con los músicos. No sé si sea su intención presentarlo en Estados Unidos y en México, con los músicos participantes invitados, ustedes dos, o si no, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Y cuál es el plan? Sí, justo ahora viene la tarea que mencionas de ponernos a transcribir nuestras propias notas, nuestra propia música, que siempre esa es una tarea muy interesante porque siempre se facilita más transcribir la música de otros que de repente transcribirse a uno mismo. Es así como, ¿y ahora qué demonios pasó aquí? ¿O cómo es que llega esto? Pero es una tarea que tenemos que hacer definitivamente. Tenemos que hacer buenos papeles, buenas partituras para poderlo replicar en vivo, porque sí es nuestro interés tocarlo en México y en Estados Unidos y es donde más se pueda. Ciertamente... Porque además van a tener que invitar a violinistas y a bajistas. Es correcto, lo cual se vuelve una dotación instrumental bastante interesante y tampoco estamos cerrados, bueno, más bien la idea no es tratar de replicarlo idéntico, porque hay espacios donde queremos que incluso en el disco fueron de improvisación y dejarlos abiertos para que los otros músicos que colaboren
eh, tengan sus espacios también de improvisación, pero sí se requiere absolutamente de muy buenos papeles para que músicos de acá o músicos de allá la puedan tocar. Sería increíble contarlos con los músicos que grabaron, pero bueno, pues eso implica boletos de avión, implica mover gente y demás. Entonces, mientras se pueda, felices. Y si no, pues confiar en estas buenas partituras y músicos que puedan subirse al barco y participar. Y bueno, por mi parte hay una, sí, perdón, Carlos. No, just quickly, the question about the scores. We already, starting to prepare the music, so the music can be performed in Mexico or here or in any other place. Unfortunately, I probably won't be exactly with the same musicians, but like Alain said, we're going to need a lot of bass players and a lot of violinists. Well, at least a couple more, but we have to make sure we have very good lead sheets or beyond to be able to bring this to one place or another, either with the same musicians or not, or with other musicians. And we're already working on that, because in a nutshell, what he said is that it is our intention to play. We're hopefully going to get something in September in Mexico, and we're moving for something in the fall here in New York. And why not Portland, right, Archie? My basement's not big enough for you to play and have a few friends come over, though, What about your backyard? We'll do it unplugged. I do have I have a deck, and I have a really nice backyard, seriously, for a chamber quartet. Well, there's a couple of tracks. One, couple other dudes coming over. Yeah. Alain, Yeah. So unplug. Alain Derbez as well. Alain, you had another question, right? I believe it was in the tip of your tongue, so please go ahead. Sí, en esto del casting de los músicos que tendrían que acompañarnos, sí, en Estados Unidos, en México, habría que ampliar el casting. Esa es una impresión que tengo, para conseguir un director de película, porque la idea que a mí me dio, la escucha de todo el disco, fue que estaban haciendo música para una película no existente aún. Entonces habría que contratar a un buen director que haga una película y a un guionista que haga un guión para esta película que se adapte a la música que ustedes están haciendo. Wow, pues sería fantástico, ¿no? Poder tener una experiencia de ese tipo, donde una película que exista después de la música y que inspire el camino, sería fantástico. ¿Sí? ¿Ya está? Eso es y curiosamente, sin que fuera intencional, ¿verdad? Estábamos viviendo como en una película al hacerlo, ¿no? Y siempre estuvimos pensando, oye, pues no sé, no es porque nos creamos John Williams ni nada de eso, pero teníamos que estar conectado a un mundo imaginario nuestro, muy visual, ¿sí? Es una película, es una música totalmente visual. Entonces lo que hay que es imaginar la película. Qué maravilloso comentario ese. Archie, Alain was saying something that he suggested you guys should think about when you do these concerts or something, start thinking about someone to write a script and do something, because this music is like a movie in itself, Right. Yeah. And that's something that we were talking about when we were doing it. Not let's hire a director and stuff, but that in our imaginations and everything, we were living inside a movie, without purposely knowing or doing it purposely like that. And Alain just said it's very visual, and we thought so too. We think so. Whether that's good or bad, I think it's great, But that what Alain just suggested we do would be a dream come true for us, because we feel that it's very connected to an imaginary universe there, right? If you can't dream it, you can't do it. Oh, well, that's probably one of the best lines for me. That's the perfect takeaway. If you can't dream it, you're not going to be able to do it. My whole life has been a dream. I love that. I dreamed it. I didn't even dream it. I just did it. One of the things we I think I had this because it just came out right now is we did this with no intention of filling any spaces left out or something. So we didn't even know what category to put it in. With this jazz, is this alternative? I mean, we didn't have that pressure.
no tuvimos la presión de, oye, es que tenemos que hacer un disco de jazz porque queremos entrar al mundo del jazz o de esto. Lo hicimos muy orgánicamente. It was so organic, the creation of it. So wherever it lands, probably in open land, en la tierra que acabe, en los oídos que acabe, if it reaches certain people that will appreciate it, the journey we have gone through, we want to, continue and explore what this can do in other occasions with other ideas, other musicians. As you know, they say, if you can do it once, you can do it again, right? And why not? Queríamos ver que esto sea algo como, pues el comienzo tal vez de cómo se pueden hacer colaboraciones así con otros músicos y demás, con esta apertura, este sentido de hacer las cosas de una manera muy libre, muy abierta, muy orgánica y con un entusiasmo enorme. Yeah, but that's, so I don't know, Archie, if you have something else you would like to ask, right? Or I really don't think I do. No, I mean, Lane covered some of the stuff I was getting into about the music in the album, and I added a couple, bookends to that. And the other stuff was everything that you said was great, and you actually have English and Mexican versions of everything. So good editing. It can be, for Mexico, you'll have a coherent, organic document of whatever you use in each language. And, for me, it'll be a complete organic document for the US and other places. Excellent. Yeah, I think it worked amazingly good. Yeah. Yes, it did. Well, thank you very much for your company here and everything, and we definitely appreciate you being here. Igual a ti, Alain, muchas gracias. Well, thank you for the music, man. Thank you for the music. It's been a pleasure. Ha sido un placer. It's been a pleasure to be with you. Yeah, I mean, it's been interesting. I didn't even have Zoom before this, so Carlo helped me install it, and it worked. Welcome to the club. Pero en español, aquí en inglés. Archie, thank you very much. Alain, muchísimas gracias y qué enorme gusto volverte a ver y igual. Nos vamos a ver pronto allí en México. Seguro que sí. I'm gonna switch to English quickly. Archie, remember, your movie has to go to Mexico, and you're coming. And all the enchiladas and mole. Alain already had told you about the mole he cooks. Okay, then all the enchiladas you and I have been talking about for all these times. Don't refuse. Don't say no. We're not gonna take no for an answer. Bye. Okay, guys. Thank you very, very, very much. Juan Cristóbal, gracias. Gracias. Muchas gracias.